Voy a hablar apresuradamente. Esto es una especie de predicción. Pero creo que Huracán es muy posible que le vaya mejor en la liga y que lo que pasó en la Copa de la Liga no se refleje tanto, sino que se vea algo nuevo, algo mejor, algo más competitivo. Siento que los resultados no lo acompañaron para nada en la primera mitad de la temporada y que por esa razón no peleó la clasificación, tuvo muy pocos puntos y estuvo en una zona, si vemos la tabla, de equipos que son mucho peores. Pero creo que en parte no fue específicamente porque sea peor Huracán, sino porque el fútbol es así. Es un poco la confianza, un poco la suerte, un poco el rival, termina sin sumar tanto. Pero creo que se veía notando un juego que al menos lo distinguía del resto de los equipos de esa zona. Y en las últimas 4 fechas dio una muestra de lo que podía hacer, ganando la River y goleando a Atlético Tucumán, por ejemplo, encima jugando entre semana la Copa Argentina. Yo creo que Huracán va a ser una mejor liga. Hoy empezó con el pie derecho, ganó muy bien contra la Defensa y Justicia, que no es un rival al que sea fácil ganarle así de bien, pero lo hizo. Después tuvo un tramo del partido en el que el contexto le ayudó con un jugador más. Después tuvo un tramo del partido en el que se vio complicado, pero más allá de que no fue un partido perfecto, y que no digo que Huracán esté para salir campeón, simplemente para hacer una imagen diferente a lo que fue hasta ahora, pero creo que es un partido muy aceptable y donde podemos decir, sin dudarlo, sin temblar, sin estar pensando, reflexionando, que mereció ganar. Defensa y Justicia es un caso muy interesante, porque en este caso, por ejemplo, juegan algunos suplentes. Tiene la excusa esa. Al mismo tiempo, había muchos otros que eran titulares, pero lo que a mí me causa dudas es qué ampara esta temporada de defensa de terminar siendo un equipo de excepción. Porque creo que siempre esperamos que le vaya bien, que clasifique a copas internacionales. Últimamente lo viene demostrando. Pero en la Sudamericana está muy complicado. Esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque si clasifica, puede ser que lo perjudique en la liga. Si no clasifica, puede ser que lo beneficie en la liga, pero que al mismo tiempo lo perjudique, ¿no? Por un tema de la confianza perdida. Entonces, muy interesante. La Copa está complicado. Yo creo que es muy posible que quede fuera. No lo aseguraría porque depende de resultados externos y puede ser que lo ayuden, pero yo creo que lo más probable es que quede fuera. En la liga, bueno, arrancó perdiendo este partido, no pasa nada, esto es un solo partido. Tanto para lo bueno de Huracán, como para lo malo de defensa, como para lo bueno de defensa, como para lo malo de Huracán, es un partido. Pero son partidos que han dando cositas que a medida que avance la liga vamos a ir agarrándolas para después juntarlas y darnos cuenta si hay un patrón o no. Sin más preámbulos, analizamos Huracán 3, Defensa y Justicia 1, uno de los partidos inaugurales de esta liga profesional. Algo un poco raro que pasa en este partido, al menos para lo que suele ser el fútbol argentino, es que existe una doble iniciativa. Dos equipos que intentan tener la pelota, que intentan atacar, que intentan ser ofensivos y por tanto dominar al otro de la manera más típica en la que vemos el dominio. Esto quiere decir aprisionándolo a través de pases, siendo el que más llega. La típica situación de un equipo que va, otro equipo que espera. Pero como en este caso los dos quieren ir, hay un choque, hay una guerra. Esta guerra por la iniciativa, que al mismo tiempo se puede transformar en una guerra por el mediocampo, una guerra por quién recupera más, una guerra por quién tiene más precisión en los pases, abre todo el encuentro a muchas consecuencias, a muchas particularidades que van armando cómo se tiene que jugar. Y yo creo que en este sentido, Huracán gana la guerra y creo que la gana por ser un equipo más balanceado. Pero retrocedamos un poco. Doble iniciativa. Esto para mí tiene mínimo 2 consecuencias. La primera es el hecho de que ambos equipos, en cuanto a sus nombres, están más dedicados a los pases creativos, a la gambeta, a la creatividad, o sea, a tener la pelota, jugadores que son buenos con ella. Y, obviamente, no tiene tantos que estén más acostumbrados a la marca, a la contención, a la recuperación. Por un lado, cuando ataquen van a tener recursos, van a poder dominar de buena manera, pero por otro lado, cuando los ataquen, van a verse más dañados, porque no están diseñados para eso. Están diseñados para tener la pelota. Esto es súper relevante porque al menos abriría la puerta a que sea un partido en el que los que se luzcan sean los mediocampistas y los delanteros, y que los defensores sufran mucho más por inferioridad numérica y porque realmente los que saben defender de verdad, porque todos pueden ayudar, sean pocos. Creo que Huracán tenía una solidez mayor porque por un lado, Masanti ayudó como nadie a defender siendo que era delantero. Bajó mucho y retrocedió, cosa que por ejemplo, Palavecino en un principio, más allá que después se fue expulsado, al igual que Herrera no lo hacían. Esa pequeña diferencia hace que cuando, por ejemplo, Defensa tenga la pelota, tenga más dificultades, porque hay más esfuerzo del otro lado.
Y además, en el doble 5, que tenían los dos, que no es un doble 5 como tal, pero bueno, Alarcón y Echeverría ambos podían recuperar. Incluso Alarcón lo hizo varias veces y Echeverría también. En cambio, López, si bien Julián puede tener, porque es un 5 más clásico, aunque también tiene un muy buen pase, Kevin no tanto. Kevin es más como un enganche más atrasado, que obvio que se puede considerar un mixto, pero que no es muy bueno con la marca. Y se notó. Porque por su lado fue donde estaba Masanti y fue donde estaba Souto, y en ese tándem fue una de las mejores combinaciones o combos o jugadas en equipo que tenía Huracán. Pero esto todo tiene que ver con el simple hecho de la lucha de iniciativas. Porque uno pudo ser más balanceado para buscar la iniciativa, pero al mismo tiempo tener un equipo que pueda sostenerse sin la pelota, y otro no tanto. No quiere decir que Vaquera haya plantado mal el partido, porque a veces son detalles lo que definen las cosas. Pero yo creo que en este caso se puede explicar la superioridad que tuvo Huracán en el primer tiempo a través de esto. Los primeros 10 minutos estaban muy estudiándose, y creo que por esa razón, ya que ambos presionaron y ambos estaban con energías, el partido no estaba ni para uno ni para otro. Justamente estaba en ese yin-yang todo mezclado sin verse cuál es blanco, cuál es negro. No se entendía cuál era el que dominaba a quién. Pero siento que Defensa y Justicia, en ese tramo difuso, desordenado, se sentía un poco más cómodo. Y creo que tiene que ver justamente porque tiene más jugadores que tienen más habilidad. Porque Kevin López tiene más recursos ofensivos que cualquiera de los dos que tiene en el mediocampo Huracán. En ese momento fue el partido de Herrera, que por izquierda tenía intervenciones, aparecía, y si bien no es que forzaron a Galíndez a una tajada, sí tenían algunas jugadas un poco mejores. Pero no es que Huracán tampoco no tenía ninguna. También tenía, los dos tenían, pero aproximaciones. Capaz que ni siquiera se concretaban tiros, o capaz que solamente eran centros, o capaz que solamente eran una jugada que terminaba absorbida por la defensa, pero que había ahí una iniciativa interesante. Ambos tenían pérdidas, ambos lograban recuperar alto o en la mitad de cancha para poder salir relativamente rápido en transición. Pero esto se acabó más o menos a los 10 minutos 15. Yo tengo dos teorías. Por un lado, que simplemente Huracán empezó a ser más preciso, a cuidar más la pelota, y en ese cuidarla fue enfriando un poco a los que saben de defensa, y así hacer que el partido se vaya para su lado. La otra teoría sería que, o capaz que son las dos juntas, ¿no? Pero defensa empezó a tener un juego más pasivo. Cuando la tenía al principio Huracán, sentí que presionaban mucho más, iban a molestar en la salida, y muchas veces forzaban pelotazos largos, que eran pelotas divididas, que quedaban a favor de defensa. Pero como dejaron de hacerlo, ya empezaron a potenciarse mucho más muchos jugadores, y también empezar a ver las jugadas del tándem de lateral. Que bueno, Benítez se combinaba mucho con Cabral, pero los que más se combinaban era Souto con Masanti, que es una jugada muy típica, una pequeña parecita entre dos jugadores, pero pensemos, ¿quién va a defender esa jugada del lado derecho? Herrera no lo hacía, López no llegaba, quedaba el lateral contra dos, y bueno, en ese mínimo pase de uno hacia el otro, o iba Souto y desbordaba, o iba Masanti y desbordaba. Y eso ya servía para tener un poco más de peligro, cosa que Defensa y Justicia con sus laterales no pudo hacer. Ni con Cáceres, ni tampoco con Canavo. Que Canavo tuvo una buena incursión en un momento, pero que una jugada que inclusive al final se le va larga, no es tan buena. Benítez también lo hizo una vez, al menos de la que yo pude contar, con su extremo, que es Cabral, pero bueno, fue una sola vez. Fertoli, por su parte, estaba rondando por todos lados, de manera versátil, junto con Pusetto, que ambos se vuelcan por un lado o por el otro, van para atrás, intentan combinar. Los dos 5 aparecen, Alarcón varias veces en el área. Diferentes recursos que Huracán tenía en cuanto a la movilidad, en cuanto al talento, en cuanto a los desbordes para atacar. El primer tiempo estaba mejor, se notaba. Llegaba, aparecía en el área, terminaba teniendo ocasiones claras de gol. Y en cambio defensa, si bien no podía contenerlo, y esto lo estoy explicando por qué, ¿no? Tenía un equipo que no estaba capacitado, terminaba llegando tarde, no estaba físicamente bien como para poder llegar a todos los lugares. Y creo que no es porque no esté físicamente bien, sino por el simple hecho de que tenía pocos jugadores que podían llegar. Entonces era un jugador recorriendo mucho tiempo, mucho espacio, y esto hacía que no tenga la posibilidad de llegar nunca a interceptar. Hoy Huracán no era perfecto. Hubo jugadas en las de que desde atrás hacía pases muy largos y terminaba el arquero. Hubo jugadas en las de que llegaba a centrar pero el centro era impreciso. Hubo otras en las de que tuvo pérdidas en mitad de cancha. Alarcón tuvo 2 muy graves que defensa no pudo aprovechar. Pero de todas formas, da la sensación de que cuando la tenía Huracán, si la perdía la recuperaba rápido. Y por lo general despejaba mucho defensa. Esos despejes obviamente hacían de que esa posición se postergue y que defensa nunca tenga sus momentos. El primer tiempo fue evidentemente mejor Huracán y justamente al final, una jugada, Masanti consigue un penal y es 1-0. Y era justo, porque el que más había atacado, el que más había dominado desde un punto de vista resultadista, de generar ocasiones de gol, como en un punto de vista del dominio del desarrollo, era mejor Huracán. No es si era una cosa
cantadísimo. No es que haya tenido millones de ocasiones de gol, pero era mejor, indudablemente. Así que estaba bien. Después pasa una cosa ridícula que es Palavecino, que a falta de 2 minutos está amonestado y es una falta sin sentido y lo expulsan. Defensa y Justicia se queda con uno menos y obviamente se recomplica, pero curiosamente no le afectó tanto. Es súper raro. El segundo tiempo se vio Defensa y Justicia con más energía, presionó un poco más, tenía más la posesión y estaba jugando un partido totalmente diferente. No voy a decir que estaba siendo tan superior como lo había sido Huracán en el primer tiempo, pero sí empezaba a aproximarse, a tener alguna ocasión de gol. ¿Y de la mano de qué? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, por un lado entró Soto, que era el lateral titular, que tampoco creo que haya tenido tanta importancia, pero que hasta un nivel de confianza, de sensaciones, puede ayudar. Después empezó a participar un poco más de las jugadas Bogarín, un poco más de soltura Kevin López, algunos pases también otro López, y creo que en base a un Huracán que salió más expectante, quizás con miedo a llevarse por delante al otro y que termine perdiendo de contra o empatando de contra, fue como a cuidar un poco el lugar, los espacios. Tengamos en cuenta de que un equipo que tiene menos jugadores defensivos requiere de más repliegue, de más jugadores para tener esas acciones defensivas positivas. Defensa estaba un poco mejor y muy rápidamente en esa mejoría de Defensa y Justicia, en la que estaba desarrollándose a través de un equipo que lo dejaba jugar más, y justamente lo que le pasó a Huracán cuando tuvo más la pelota, que es que se empezaba a potenciar, que pudo generar alguna pared, que pudo generar las combinaciones por los laterales, que podía empezar a tener esa movilidad, porque al final de cuentas, si vos no tenés unos segundos la pelota, no hay momento para que alguien se desmarque. Si al mínimo segundo que la tenés la reventás, sí, claramente, el único desmarque que va a hacer va a ser el ir al pelotazo, pero nada más que eso. Claro, cuando Defensa tuvo un poco más de posesión, y cuando Huracán no lo presionó tanto, lo dejó jugar, claro, empezó a aparecer un poco más los desmarques de Bogarín. Ubita, no quiero hacer una crítica hacia él, es un gran jugador, pero en ese partido, ni en ese momento, ni nunca apareció. Y bueno, Herrera también intentando, como ya dijimos, una aparición de López un poco más relevante. Y Defensa empezaba. Pero, cosas del fútbol, un Huracán que estaba un poco nervioso, que se notaba que encima que tenía un jugador más, tenía esa presión extra, ya iba ganando, estaba empezando a recibir algunos chances, mete un golazo Fertoli que bueno, rompe con todo el partido, y ahí podríamos decir que termina el partido, porque después si bien se juega, ya esa sensación de defensa, de agresividad, de que lo voy a buscar, que lo voy a empatar, desapareció. Y no es que Huracán empezó a jugar bien como lo hacía antes, pero sí se transformó en un partido mucho más desordenado. En el gol vuelve a aparecer Massanti, que evidentemente, esto no lo dije, pero creo que para los que lo vieron lo podrán saber, fue la figura del partido. Y no digo la transmisión, sino en cuanto a lo que generó, ya sea por sus regates, por su desmarque, y también porque en este gol participa una muy buena jugada en la de que hace un muy buen pase, que simplemente se desmarca hacia atrás, la toca apenas, y ese toque muy preciso, en velocidad y aprovechando la velocidad que tenía la pelota, le queda a Fertoli, que estando desde fuera del área, le pega muy fuerte y la clava. Un golazo, que eso es lo peor, ¿no? Que tiene un golazo es incluso más debilitante psicológicamente, ya que, bueno, venía muy bien y te metieron un golazo. A partir de ese punto empezaron a agrandarse jugadores como Pusetto, que tuvo un buen partido, y al contrario empezaron a achicarse otros jugadores, como es el caso de Ramos Mingo, que cometió unos errores, despejes muy malos hacia arriba, en los que volvía a caer casi en el área, un muy mal despeje que le queda a los pies del delantero que era Massanti, me parece, que genera un casi gol de Huracán. No tenía esas conexiones que tenía antes, Huracán se motivó y empezó a presionar un poquito más, y ya se transformó en un partido en el que no tenía muchas chances, pero tenía un jugador menos. No es que se notaba mucho esa diferencia, no es que Huracán lo pasó por arriba, pero no da la sensación que daba al principio. Defensa de todas formas consigue su gol con un gol de hombrazo a Alanís. Desde mi punto de vista, yo quiero decir que ese gol no tenía mucho sentido. Estaba buscándolo un poco más, tenía la pelota, pero el gol es porque se equivoca Galíndez garrafalmente. Y la pelota entra pidiendo permiso y es gol. Pero no es que estaba teniendo muchas ocasiones de gol. Incluso en ese momento puntual no era el mejor momento. Ponele que después del 2-0, no es que siempre la defensa fue malo. Tuvo un tramito en que bajó un poco y después volvió a tener un poco más la pelota, pero por pura inercia de ir perdiendo. Y tuvo alguna jugada en la de que tuvo que aparecer Galíndez, algún remate, pero poco y nada. Destacar el ingreso de Alanís por su gol, pero y quizás destacar el ingreso de Fattori, que volvió a la lesión, pero tampoco apareció mucho. También
en Huracán termina ingresando Ramírez, que da una asistencia. Pero el pase más importante para mí, en la jugada, en la contra, para el 3-1, es el pase de Massanti, que aparece con la pre-asistencia para dar el gol. Pero bueno, tampoco era un gran pase. Pero creo que es un pase más importante que el que hace Ramírez, que si bien tiene una gambeta previa que es muy buena, y eso no le quita ningún mérito, es un pase hacia el medio que es súper fácil, no tenía ninguna dificultad. Y tampoco, si bien yo le doy valor al hecho de que no le pegó él, porque cualquiera le hubiese pegado él, creo que también en la figura de Pusete en Huracán hoy, en el partido que estaba jugando bien, tiene todo el sentido del mundo que, bueno, se la pasa a él. Me gustaría hacer una graficación final para dejar bien en claro cuál fue el nivel de cada uno desde mi punto de vista, al igual que el tema de los merecimientos y hasta qué punto puede tomarse realmente como lo que es este partido. Creo que Huracán es mucho más fácil decir, sí, este es posible que sea Huracán. ¿Por qué? Porque jugó con titulares, en un partido que le importaba, no juega Copa entre semana, es totalmente lo que Huracán quiere. Y creo que en ese sentido tiene sentido que gane, porque también tenía más recursos para darlo desde ese lado. De la importancia de estar con todo el equipo pensando en este partido hace mucho tiempo, del descanso. Esto no es que reduce el merecimiento, pero sí le da otros aspectos que no tienen que ver específicamente con cómo jugaron, sino también con que el rival jugó con algunos suplentes, con que el rival juega Copa entre semana, con que el rival viene con más cansancio encima. Por este lado, es curioso analizar que el mejor tramo de Huracán y donde el dominio se vio realmente expresado y donde yo creo que Huracán merece ganar el partido, es en el primer tiempo, la segunda parte después de esos primeros 10 minutos de caos. Y curiosamente, el primer tiempo fue donde hubo más suplentes del lado de Defensa y Justicia. En cambio, en la segunda parte, cuando entran más titulares, el partido se vuelve mucho más parejo y pese a tener un jugador de menos, Defensa no sufre tanto. Yo creo que el dominio real del partido que tenemos que analizar es el 11 contra 11. Pero al mismo tiempo, ese 11 contra 11, al ser con un equipo medianamente alternativo, es difícil tomarlo en cuenta como un 11 contra 11 tan válido como es después el 10 contra 11 con más titulares. Entonces se genera ahí como una especie de dificultad de entender hasta qué punto hubiese sido el partido si hubiesen jugado 11 contra 11 con todo el de los dos equipos, que nos quedamos en el hecho de decir, Huracán pudo haber hecho lo mismo. Quizás hubiera tenido más resistencia, quizás hubiera tenido más efectividad el rival en cuanto a sus ataques, o que simplemente más química. Pero no podemos dejar afuera esa razón que nos explica un poco, quizás por qué fue tanta la diferencia como no se esperaba por el hecho de que Defensa sí es un buen equipo. Huracán, ¿qué fue? Por un lado, tuvo una distribución limpia. Esto se veía en la cancha, se notaba triangulaciones, movilidad del equipo, algo muy pero muy provechoso. Al mismo tiempo, combinaciones colectivas. Los laterales con los extremos, como ya lo dijimos, pero también a veces triangulaciones un poco más complejas donde ya no es que siempre son lo mismo, sino que depende cómo es la jugada. Por otro lado, yo creo que no generó tantas ocasiones claras de gol. Lo que pasa es que eso no es tan importante para mí, porque si bien podemos decir que por esa razón es que merece golear, para mí no es que fue un partido como para meterle 10 goles, porque no generó tantas ocasiones de gol, pero cuando vos jugás dinámicamente, cuando vos tenés movilidad, cuando vos tenés jugadores que están chispeantes, que tienen esa característica creativa y que están encima individualmente en buena forma, se van dos solas las ocasiones de gol. Y se vieron. Yo creo que, capaz que estoy olvidándome, en los comentarios, hincha Huracán, díganmelo, pero aparte de la jugada de los goles, y sacando las contras del final, que ya no las generadas, son jugadas que se generan solas por la pérdida del rival, creo que durante el partido donde el rival estaba más estacionado, Huracán no tuvo tantas ocasiones claras de gol. Lo que pasa es que llegaba y llegaba y llegaba, pero muchas veces terminaba ejecutando de una manera no tan precisa como para considerar ocasiones realmente importantes. Creo que esa falencia que tuvo el equipo puede tener que ver con que justamente cuando lo ejecutaba bien le salía y metía gol, entonces no quedaron jugadas como tal, simplemente goles. Pero como para dejar sobre la mesa, veamos en los próximos partidos si se ve esta fluidez con carencia de goles, capaz que ahí podamos enganchar con lo que vimos ahora. Por otro lado, fue más sólido que su rival. Esto que hablamos al principio de una mayor consistencia en el plantel tiene todo el sentido del mundo. Cada jugador tuvo un rol, al mismo tiempo ese rol era bastante versátil y permitía movilidad, permitía desmarque, permitía ir al área para estar en presente. Muy bueno. Defensa y Justicia. Yo creo que, como ya dijimos, podemos poner muchas excusas para ellos, pero al mismo tiempo es raro lo que pasó el primer tiempo, cómo terminaron cediendo tanto la pelota, como de manera muy pasiva, el rival los desbordaba con pases, no podían seguir. Creo que en ese sentido no hubo un esfuerzo que tenía que haber existido como para frenar lo que el rival hacía y le hacía bien.
También quiero decir que los talentosos tuvieron un partido flojo. Bogarín tuvo sus intervenciones, pero también tuvo sus pérdidas, tuvo sus pases malos, tuvo sus momentos en los de que en vez de ayudar perjudicó al equipo. Ubita muy cortado. Los extremos participaron muy poco. Herrera un poco al principio, para Vecino casi nada. Encima lo expulsaron por doble tarjeta. La defensa, para mí Burgos tuvo un partido que también tuvo unos despejes un poco malos, aunque sean algunas de cabeza. Ramos Mingo, algunas salidas fueron interesantes y recuperó una pelota, pero al mismo tiempo tuvo dos despejes pésimos que pueden haber terminado ambos en goles de Huracán. Los laterales no participaron mucho, individualmente vamos analizando y no tuvo rendimiento. Pero al mismo tiempo tuvo un tramo en el segundo tiempo donde con un jugador menos dominó al rival y se veía un equipo mucho más versátil, con una presión, con combinaciones. Pero fue tan poco tiempo que uno le entra la duda de si Huracán no metía el gol, ¿la defensa iba a jugar sí todo el segundo tiempo? O por otro lado, Huracán hubiese recuperado rápidamente la posesión tarde o temprano, como había pasado justamente los primeros 10 minutos del primer tiempo. Son muchas dudas y por esa razón es una primera fecha que nos deja con una imagen. Esta imagen puede ser un poco engañosa, puede estar trucada en cierto punto. Pero vamos a darnos cuenta de eso a medida que pasan las fechas. Hasta aquí el análisis y díganme qué opinan. Para mí fue un partido súper interesante.